Muy buenas tardes, colegas, amigos. Bienvenidos a Conflicto Cognitivo, espacio de opinión, reflexión política, pedagógica y sindical que estamos construyendo semana a semana y que pretendemos hacerlo de manera ya más continua y formal para compartir con ustedes ideas, reflexiones, entrevistas sobre el ámbito educativo y político. Esta semana se cumple un mes, o se va a cumplir ya un mes del gobierno del colega Pedro Castillo, y creemos que es necesario reflexionar a los primeros indicios, las primeras señales y el primer rumbo que va tomando este gobierno, en la medida en que ha habido una serie de expectativas que ha despertado la posibilidad de que un maestro llegue al gobierno. Además, esta semana es importante porque este mes se va a juntar con que el gabinete del señor Bellido tenga que ir al Congreso a buscar el voto de confianza de los parlamentarios. El fin de semana, la FENATE Perú, el gremio al que pertenecemos, va a tener su primera reunión con el ministro de Educación, ya formalmente, con la legalidad en mano. Se va a convertir en el nuevo vocero del Magisterio Nacional, en el legítimo vocero del Magisterio Regional, Nacional, perdón, y va a plantear la plataforma que venimos defendiendo desde el 2017, estamos seguros. Y el fin de semana, la misma federación, nuestra federación, la FENATE Perú, tiene su Asamblea Nacional de Delegados, en la que sin duda la situación de la educación, las necesidades de políticas claras en la emergencia educativa y esta disyuntiva que se ha creado al interior de si fortalecemos la federación o creamos un partido político, van a ser elementos que vamos a discutir. Para desarrollar estos puntos en algunas opiniones adelantadas, es que desarrollamos este video que los invitamos a que nos acompañen hasta el final. Bienvenidos entonces a Conflicto Cognitivo. Esta semana, como ya hemos dicho, el gabinete del señor Bellido se va a acercar al Congreso de la República a pedir su investidura. Sobre eso no hay mucho que decir. Nosotros creemos que la investidura, salvo algún imprevisto político de última hora, se va a dar. Y se va a dar fundamentalmente porque la derecha ya ha descubierto que puede doblegar al gobierno, que ellos tienen la iniciativa, ¿no es cierto? Y han decidido ir ministro por ministro, ¿no es cierto? Y además porque el gabinete del señor Bellido está haciendo todos los méritos para ponerse al servicio, bajar la cerviz, ¿no es cierto? Y garantizar al gobierno, a los sectores de poder y a la derecha, que tienen todas las garantías para desarrollar su plan. ¿Cuál es el plan del gobierno? De la derecha, no solamente atacar al gobierno de Pedro Castillo, que sin duda es el objetivo final, pero fundamentalmente su plan tiene que ver, creo, con dos ejes. El primero es desmovilizarlo a usted que está creyendo en el cambio, que usted que ha votado por Pedro Castillo, esperanzado en que haya una política económica, social distinta, a usted maestro que ha estado alentando la campaña, como mi persona que hemos estado en la primera fila de la campaña, ¿no es cierto? La derecha lo que quiere es desmoralizarnos y desmovilizarnos, con el objetivo final de que sigamos siendo los trabajadores y el pueblo los que paguemos la crisis que ha devenido de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, en ese plan, desgraciadamente, ayuda tienen del señor Bellido. El señor Bellido, hay que decirlo, que fue impuesto por Perú Libre, casi secuestrando al presidente e imponiéndole un gabinete a su gusto del señor Cerrón. La primera acción política que ha desarrollado este gabinete ha sido el de ir, justamente como se puede ver en la foto, a Chumbivilcas, ¿no es cierto?, lugar en el que los campesinos habían salido a movilizarse, y levantar el paro. Levantar el paro dándole alguna garantía de solución a los campesinos, obligando a que la minera atienda los reclamos de la población, no. La única garantía y solución que ofreció el señor Bellido en esa oportunidad fue la mecedora de la mesa de diálogo. Es decir, el señor Bellido, Perú Libre, con todo su discurso radical y de izquierda, le dicen al empresariado: hey, acá estoy, mira, yo soy el que garantiza que no haya paros, yo soy el que garantiza que puedo contener a la masa y detener las movilizaciones. Con esos méritos es que el señor Bellido va a ir este jueves a que le den
su voto de confianza, ¿no es cierto? Con la garantía de que las empresas pueden seguir haciendo pingües negocios en el Perú y él va a garantizar que se contenga a la masa, como lo ha demostrado en Chumbivilca. Felizmente los pobladores en estos días están volviendo a movilizarse porque no creen en la mecedora que le impuso el señor Bellido. Lo mismo pasa en el plano económico, ¿no? Alejado de las masas, el gobierno del compañero Pedro Castillo no escucha a los maestros, no escucha a los ronderos. No sé si algún compañero campesino se ha visto reflejado en alguna consulta sobre hacia dónde va la economía. Y lo que más bien vemos es que se sigue alentando este pensamiento de que es posible en el terreno congresal y en la negociación parlamentaria poder garantizar un espacio de gobernabilidad. Entonces, la política fundamental del señor Bellido y del Perú Libre en el gobierno es, ¿qué quieren? ¿Quieren a Franken? Te damos a Franken. ¿Quieres a Velarde? Te damos a Velarde. Todas las garantías para que ustedes no nos corten la cabeza y podamos seguir gobernando. Lamentablemente para los trabajadores, yo les consulto, a ver, compañeros de Selima, ¿han frenado ya la suspensión perfecta? Compañeros de Molitalia, los ceses colectivos se han detenido, se puede ahora negociar pliego de reclamos en condiciones más ventajosas frente a la empresa. Compañeros ronderos, ya se están armando las rondas urbanas. Todo el plan de cambios que el gobierno propuso en la campaña, que implicaba la movilización social, se ha visto suspendida en la necesidad de garantizarle a la derecha la posibilidad de la coherencia. O sea, usted que pide que vayamos a donde a licor le tumbemos el kiosco a fin de garantizar que el aceite no suba, usted que está pidiendo de que las empresas de gas sean intervenidas para que nos digan por qué no se baja el gas, usted es un incoherente. Usted busca la ingobernabilidad. Pero el señor Velarde, el señor Franken, ellos son pues la coherencia en el gobierno, y es esta coherencia la que estaría buscando el gobierno en contraposición a los sectores que lo llevaron al poder, ¿no es cierto? Y para eso no tienen reparo en entregar la cabeza de quien sea. Esta semana hemos visto cómo, después de los discursos de lucha y combatividad, clasismo, Perú Libre ha posibilitado y ha entregado la cabeza del canciller, el señor Béjar, ¿no es cierto? Un exguerrillero que igual no ha hecho mayores cambios en la política diplomática del Perú, ¿no es cierto? Y está anunciado además que, si por ello fuera, van a entregar una serie más de cabezas de alfiles y de ministros con el fin de salvar o salvaguardar la cabeza propia. Esa es un poco la dinámica del gobierno que el señor Cerrón nos quiere vender como si fuera el gobierno de la vanguardia, ¿no? El día de hoy ha dicho en un tuit que el Perú está siendo gobernado por la vanguardia política que se refleja en Perú Libre. Nada de eso. La realidad concreta es que Perú Libre se ha demostrado como un aparato electoral que busca defender su cuota de poder. En las últimas semanas se ha dedicado a la repartija de puestos y colocaciones, ¿no es cierto? Y ha intentado secuestrar, imponer sobre el gobierno una política que desgraciadamente se está viendo derrotada en todos los sectores y que no garantiza ningún cambio profundo que usted o yo esperábamos, ¿no? Completamente alejado de la movilización social, ¿no es cierto? No se recurre a enfrentar a la derecha con la movilización, se le garantiza a la derecha todos los espacios políticos para que ésta pueda movilizarse y demandar sus privilegios, y los trabajadores estamos siendo contenidos por el gobierno que nos promete y nos promete y nos promete y nos promete, pero ni el maestro, ni el rondero, ni el campesino se ven reflejados en sus organismos, ¿no es cierto?, ni en un llamado a la movilización. Lo mismo pasa en un sector en el que nosotros estamos, que es el sector educación. Lamentablemente en educación las cosas se ponen feas, lejos de dar señales de cambio, ¿no es cierto?, a un sector social
que hemos venido alentando la campaña, que hemos participado activamente de la campaña del compañero Pedro, que somos los maestros del Perú, la política educativa del señor Cadillo se ha demostrado más bien que es la continuidad de la política que ha implementado el gobierno anterior y los últimos años, que no es más que una política privatista, ¿no?, elitista, neoliberal, que actualmente tiene, según el señor Cadillo, 5.300 colegios abiertos. Yo no sé si a usted, maestro de Napo, si a usted, maestro del río Putumayo, o algún amigo de las zonas rurales de Puno, de Cajamarca, le han consultado para abrir 3.500 colegios. ¿Bajo qué garantías sanitarias? Ah, es cierto, los padres de familia se están movilizando en Lima. Bueno, lo que hemos visto es una movilización de algunos sectores ligados a colegios privados, ¿no? Y los mismos sectores que el domingo se movilizan para pedir la vacancia, pidiendo que se abran los colegios porque la educación privada está siendo afectada en el ingreso económico. Ahí no hay ninguna preocupación por la salud mental de los niños ni nada parecido. Porque si fuera así, y esto es lo sorprendente, ¿no es cierto?, el señor Cadillo, ¿no es cierto?, y el gobierno estarían impulsando una reforma educativa en medio de la emergencia que acaban de declarar. Lo que más llama la atención del decreto de emergencia educativa son dos cosas. Uno es la ausencia de un llamado a la movilización del magisterio, los padres de familia, en defensa de la escuela. Se ha dado 20 días para que los técnicos del ministerio, es decir, los mismos que han fracasado durante la pandemia, los mismos que nos han impuesto aprendo en casa que no sirve para bendita cosa, y los mismos que durante los últimos años se han hecho dueños de las consultorías y programas de intervención, los que en 20 días nos den la salida a la crisis educativa. Honestamente, yo creí que mi colega Pedro Castillo iba a convocarnos a los maestros, iba a convocarnos a los directores, a los auxiliares, a los contratados, a los padres de familia, a los estudiantes, y en grandes asambleas, trayendo a los maestros del Napo que están ahí muriendo de COVID, trayendo a los maestros de Putumayo, con ellos construir y transformar la educación en estos meses en los que está de hecho paralizada la educación. Tenemos la gran posibilidad de que este tiempo no sea un tiempo perdido, de que empecemos a discutir currículos por pueblo, que empecemos a garantizar inversión pública en construcción de colegios, infraestructura. Necesitamos discutir con los maestros qué contenidos son los que se tienen que priorizar. Necesitamos construir materiales adecuados y garantías sanitarias en los colegios. Se ha dicho desde el ministerio, y nos parece correcto, que esta emergencia fundamentalmente va a ser para movilizar recursos en pro de la educación. Es cierto, necesitamos recursos, necesitamos más inversión y más plata, pero no solo de plata vive la educación. Si no utilizamos este periodo en una decisión política de reestructurar toda la educación, el ministerio que es una cueva de ladrones, garantizando que el maestro se pueda expresar desde la base y movilizando al conjunto de la sociedad en construir una educación distinta, ¿no es cierto?, participativa, no vamos a conseguir cambios sustanciales que nos garanticen que el próximo año regresemos a una mejor educación. Les pongo un solo ejemplo. Este es mi colegio. Este es el colegio en el que yo laboro. Se llama Colegio Quistococha 60.110 de la carretera Iquitos-Nauta, la zona periurbana de Loreto. Esta dura realidad, esta doliente realidad es la que enfrentamos cotidianamente y la que se pretende que en 20 días los iluminados del ministerio la transformen. La única posibilidad que tengamos de cambiar esta realidad, que es la realidad de todos los colegios en el país, es que se inicie de verdad un cambio de fondo, que se modifique administrativa, pedagógica y curricularmente el Ministerio de Educación, se acaben con las famosas consultorías que gastan millones, los programas de intervención que se acaban la plata, y se invierta en las necesidades verdaderas que solo conocen los maestros y padres de familia. Es una vergüenza que la situación de la educación sea esta, la que ustedes ven en pantallas. Pero es un colegio mío, es el colegio en el que yo laboro, en el que nos hemos nombrado y en el que seguiremos desarrollando aprendizajes. Pero no es para esto que hemos apoyado al compañero Pedro,
No es para esto que queremos tener al mejor profesor del mundo en el Ministerio de Educación. Creo que hay la necesidad de provocar cambios más profundos. No se va a solucionar anunciando la compra de otro millón de tablets, lo cual es necesario, pero no es todo, ¿no es cierto? Si no se pasa por dignificar al maestro, si no se pasa por cambiar políticas educativas y, como digo, empezar a dar voz a los diversos sectores que tienen que ver con la educación. La pregunta es, entonces, ¿qué hacemos? ¿Por dónde va la cosa? ¿Por dónde está la salida? Nosotros creemos francamente de que una gran noticia ha sido la legalidad de la federación. La FENATEP Perú es ahora un gremio legal y la tarea fundamental tiene que ser su fortalecimiento y que esta federación aliente la más amplia movilización del magisterio. Creemos que en cada colegio los núcleos sindicales, los CITERs de base, los SUTERs de base, los SIGMAS de base, los SUTES de base, deben alentar que los colegas reunidos democráticamente, un maestro, un voto, empiecen a discutir planes de emergencia para el retorno a la presencialidad, que deben ser discutidos de manera regional, macrorregional, y tengamos al final un gran plan nacional para regresar el próximo año en mejores condiciones con las garantías sanitarias adecuadas. Es además la federación que hoy dirige al magisterio la que tiene que alentar y exigir que la CGTP, la CUT, AIDIASEF y los demás sectores sociales se movilicen para enfrentar el plan de la derecha y exigir los cambios que el gobierno prometió. Independientemente de las voluntades del colega Pedro, de sus ministros, del señor Guido Bellido, que ahora va a tener el apoyo del Congreso derechista, tenemos que alentar que se paren los ceses colectivos, que se pare la suspensión perfecta, que la crisis la paguen las grandes empresas, que Alicor nos diga por qué sube el aceite y las empresas de gas nos garanticen que podamos prender nuestra cocina todos los días sin tener que sufrir un infarto midiendo cuánto de gas estamos gastando. Es decir, la cuestión pasa por la movilización, la consolidación y el fortalecimiento de la federación, en el caso del magisterio. Es por eso que no vemos por dónde encaja la necesidad de construir un partido político. Porque si ya tienes un ministro, si ya tienes una viceministra, ¿para qué creas un partido? ¿Cuál es la necesidad política y base ideológica para que se constituya un partido si no es más que para convertir al magisterio en furgón de cola y en fuerza de choque de un gobierno que al parecer no quiere efectivamente conversar con los maestros, que no quiere efectivamente conversar con los ronderos y efectivamente parece que no quiere movilizar contra la derecha al campesinado, al magisterio y a los trabajadores, y no pretende resolverles en el mediano plazo sus principales demandas. Creemos que es cierto que los trabajadores y los maestros en particular deberían participar en política, no creo que eso sea negado, pero creo que es fundamental que hay que alentar el fortalecimiento de la federación como única garantía de conquistar lo principal para nosotros, que es nuestro pliego de reclamos, y defender nuestra escuela, defender nuestro trabajo y la dignificación de este. Ese es el rol, y de manera de frente único, donde todos tenemos diversas ideologías y pertenecemos a diversos partidos, garantizaremos además la defensa y el apoyo al gobierno del colega Pedro Castillo, tarea que no está negada, pero la responsabilidad final de garantizar un gobierno de cambio es del propio compañero Pedro Castillo, y las acciones de gobierno que él viene desarrollando, bajando la cerviz ante Cerrón y permitiendo que la derecha le imponga el ritmo de gobierno, son acciones del propio gobierno que él ha alentado. Los maestros tenemos que solidariamente llamar la atención al gobierno y exigir que se plantee las soluciones. Creemos que esto pasa, y esta confusión pasa fundamentalmente por una cuestión simple, porque no hemos visto que la lucha de clases todavía se sigue desarrollando y es el elemento motor, y nos acaba de enseñar esto Afganistán. La maquinaria imperialista que durante 20 años intentó someter al pueblo de Afganistán, ¿no es cierto?, hoy se ha visto consolidada su derrota. Un vergonzoso escape, de nada ha servido los drones, los aviones de última generación, las armas químicas, biológicas. Tristes campesinos con un fusil en mano se han tomado el poder
después de una guerra de desgaste de 20 años que ha costado eso. Si eso es válido para Afganistán, pregunto, ¿por qué entonces no es válido que los trabajadores se movilicen junto con su gobierno y le puedan imponer las condiciones a la derecha y al empresariado, y no tengan que ser el empresariado y la derecha, las que nos imponga las condiciones a nosotros? Una cuestión más sobre Afganistán. La lucha de clases tiene un elemento dialéctico. Ahí se ha consolidado una derrota histórica del imperialismo, pero también la necesidad de continuar la lucha para que quienes hoy detentan el poder, que son sectores religiosos, ¿no es cierto?, conservadores, no traigan el sufrimiento a su pueblo y no impongan la barbarie contra la mujer, en particular. Creemos que hay la necesidad de dar esta continuidad, pero sin duda en el marco general, lo de Afganistán ha sido un golpe al imperialismo. Eso se tiene que alentar, pero además se tiene que alentar que la población de Afganistán siga movilizándose hasta echar a este gobierno talibán en defensa de las libertades de las mujeres, de los sectores oprimidos, y que estos democráticamente gobiernen allá. Entonces esta semana va a ser una semana muy rica. Asamblea Nacional del Magisterio, además primera visita de la FENATEF, que hay que llegar con marcha, hay que llegar con fuerza. Yo invito a todos los compañeros que el día viernes a las 5 de la tarde nos acompañen, a todos los delegados nacionales, a llegar agitando, gritando al ministerio, que Cadillo sepa que no vamos a permitir el continuismo, que este es un gobierno de cambio y que ese cambio se tiene que lograr escuchando al magisterio, resolviendo las plataformas del magisterio, ¿no es cierto? Y que señor Cerrón, que habla de vanguardias, debe conocer en la calle la vanguardia del magisterio movilizado. Invitarlos a que se puedan suscribir a este canal. Es un esfuerzo pedagógico, gremial, que quisiéramos que nos puedan acompañar con una suscripción para que podamos seguir alentando el desarrollo de este canal. Muchísimas gracias, los esperamos en la próxima. Un fuerte abrazo a todos.